Hola, bienvenidos a este vídeo de la clase de sistemas de telecomunicaciones. Vamos a ver los modelos de propagación, siguiendo con la temática del tema de radio, del tema 5. Para diseñar un sistema de telecomunicaciones y predecir el funcionamiento antes de instalarlo, normalmente se hace una predicción para intentar ver cómo se comporta el canal, cómo se comporta el enlace que vamos a calcular y ajustar los distintos parámetros, como podrían ser, por ejemplo, su frecuencia, la altura de las antenas y cosas similares, para lograr las condiciones de comunicación que queremos. Hay muchos factores que condicionan el radioenlace y el comportamiento del canal, y según el contexto pues hay que tomar pues más o menos factores en cuenta. Aquí es donde nuestra capacidad de hacer ingeniería se pone en marcha y tenemos que saber cuáles factores son importantes, cuáles no, y en función de ellos realizar los distintos compromisos que siempre tendremos. Para modelar esa propagación y predecir ese funcionamiento que decíamos, pues hay dos grandes tipos de modelos: los modelos analíticos, donde el efecto del canal, de esas variaciones del canal, se puede calcular con una eficacia y un nivel de complejidad aceptable. Un modelo analítico pues es mejor cuanto pues más cosas tiene en cuenta, y los modelos matemáticos que hay debajo son más exhaustivos, pero por contra, lógicamente, pues necesitamos más tiempo para correr ese modelo, para obtener resultados, o CPUs o hardware, digamos, más complejo y más caro, y este sería pues el límite y donde tenemos que aplicar el juicio de si utilizarlo o no. Luego están los modelos empíricos, donde típicamente pues, se utiliza cuando es el canal que estamos modelando varía mucho y solamente se puede predecir estadísticamente su comportamiento. Ahí, por tanto, pues un modelo puramente analítico basado en fórmulas pues no funciona, y por tanto tenemos que recurrir a modelos basados en medidas experimentales, en tablas, en gráficas, para predecir el comportamiento. Vamos a ver una serie de modelos para que entendáis esto mejor. Un modelo analítico es el que ya hemos visto, el modelo de propagación en espacio libre, que también se llama el modelo de Friis. Aquí os he puesto lo que es la formulita que en su momento vimos. La potencia transmitida partido por la potencia recibida es lo que llamamos las pérdidas de propagación, y las pérdidas de propagación básicas, en este caso básicas, y por tanto hacen referencia a la antena isotrópica, es esto de aquí: es 4pi por la distancia que hay entre transmisor y receptor partido por la longitud de onda de la transmisión al cuadrado. Si recordáis bien, estas pérdidas básicas pues en espacio libre son consecuencia de los frentes de onda esféricos, y por tanto van a existir siempre. La expresión en decibelios la tenéis aquí a la derecha, y como podéis ver, bueno, pues depende de dos variables: la distancia entre la antena transmisora y la receptora y la frecuencia de comunicación. Cuando utilizamos este modelo de propagación básica en espacio libre, o la de espacio libre, que además, como sabéis, tiene en cuenta la ganancia de la antena, en el caso de que ésta no sea isotrópica, o isótropa, perdón, pues se utiliza típicamente en enlaces espaciales o bien en enlaces de comunicación satelital. Típicamente se calcula un valor básico basado en este modelo de propagación en espacio libre, y luego se le van añadiendo pues distintas componentes pues por absorción, por ejemplo, de la atmósfera, refracción, etc. Pero el modelo básico inicial es el modelo de propagación en espacio libre. O bien también en radioenlaces en que la topografía, la altura de los emplazamientos, o bien las antenas extremadamente directivas, si las utilizamos, pues nos permiten despreciar pues todo tipo pues de reflexiones y de difracciones que se den en el camino. Ese sería otro ejemplo de uso del modelo de propagación en espacio libre de Friis.
Cuando tenemos que tener en cuenta o pensamos que puede haber difracciones o reflexiones, en este caso con la superficie de la Tierra, pues podemos utilizar otro modelo analítico que es el modelo de los dos rayos. Y en el modelo de dos rayos, como veis aquí a la derecha, pues tenemos una antena transmisora con una altura HT, una antena receptora con altura HR. Vemos que hay un rayo de LOS, Line of Sight, de propagación directa, y luego tenemos otro rayo que produce interferencia en recepción a través de la reflexión con la superficie de la Tierra. Y por tanto, en este caso, bueno, pues no solamente tenemos una dependencia pues con la distancia, sino que además hay una dependencia de las alturas de cada una de las antenas y de la geometría en la que están ubicadas, ¿no? Aquí tenéis la fórmula de ese modelo, las pérdidas de propagación en decibelios. Como veis, dependen de la D, de la distancia entre las antenas, de las ganancias de la antena transmisora, receptora, de la altura de la transmisora y de la altura de la antena receptora. Es un modelo analítico, como digo, y la utilidad es en radioenlaces o enlaces de radio entre la estación base y un móvil en topografías que sean muy simples, donde típicamente pues, hay llanuras, no hay edificios por medio ni obstrucciones. También en radioenlaces en que el contexto nos hace pensar que hay una única reflexión y no hay otro tipo de reflexiones relevantes. En cualquier caso, en ningún caso es válido para distancia de más de 40 kilómetros. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí la curvatura de la Tierra empieza a tener relevancia y por tanto pues no podemos asumir una propagación sin curvatura y habría que utilizar pues, otros modelos que tienen en cuenta la curvatura de la Tierra. Hay otros modelos analíticos adicionales, como digo, que tienen en cuenta la curvatura de la Tierra y otros efectos que no veremos. Hay otro modelo importante, es el modelo de Longley Rice. El modelo de Longley Rice se utiliza para frecuencias entre 20 MHz y 20 GHz, es un modelo estadístico y tiene dos modos de predicción, un modelo punto a punto que utiliza los detalles del perfil del terreno y un modelo de predicción que lo que utiliza son estimaciones de medianas empíricas, una serie de medidas que se realizan empíricamente, de las cuales se extraen unas medianas y de ahí se hacen las estimaciones de predicción. Los datos que se tienen en cuenta son la distancia entre terminales, la altura de las estructuras de soporte de las antenas, como en el modelo anterior, pero también se tienen en cuenta pues, irregularidades del terreno, refractividades de la superficie mensuales medias, curvaturas efectivas de la Tierra, transimpedancia de la superficie del suelo, el clima, etc. Veis que es un modelo pues, mucho más complejo y estadístico. Y como resultado el modelo nos da una atenuación media con la probabilidad de que esa atenuación no sea superada en por lo menos un porcentaje de tiempo. Otro modelo muy importante es el modelo de Okumura-Hata. Es un modelo que parte de las curvas de Okumura, que fue un japonés que obtuvo unos valores de campo para medio urbano en casos de diferentes alturas efectivas de las antenas, para distintas bandas de frecuencia y para una potencia radiada de 1 kilovatio y una antena en recepción de 1,5 metros. Tuvo en cuenta pues, una serie de correcciones para ondulación, pendiente del terreno y distintas alturas, y de ahí, como digo, pues obtuvo una serie de curvas que se llaman las curvas de Okumura. Y Hata, y por eso se le llama el modelo de Okumura-Hata, pues lo que hizo fue desarrolló una serie de expresiones numéricas para esas curvas de Okumura normalizadas. Y de ahí sale pues, la fórmula de Hata que tenéis aquí, pues que depende de distintos factores, depende de una frecuencia. Las frecuencias de aplicación del modelo este de Okumura-Hata está entre 150 y 1500 MHz. También depende de la HT, la altura efectiva de transmisión en metros, y el modelo funciona entre 30 y 200 metros de altura efectiva del transmisor.
des la distancia entre transmisor y receptor en kilómetros, y el modelo es es válido para distancias entre 1 y 20 kilómetros. Y luego hay un factor de corrección, que es este ADHM, que depende de la altura receptora sobre el suelo. Entonces, bueno, pues ese HM va entre 1 y 10 metros. El resultado da un valor medio, ya que no tiene en cuenta el entorno del móvil, del vehículo donde está esa antena receptora, ni tampoco tiene en cuenta la ondulación, y no funciona bien en áreas rurales. Es un modelo que funciona bien en áreas que no sean rurales. La expresión esta de la ADHM, ese factor de corrección, lo tenéis aquí. El factor depende del entorno, y entonces en áreas urbanas puedo tener ciudades pequeñas y medianas o ciudades grandes. Para ciudades pequeñas y medianas tenéis aquí la fórmula de A en función de la altura de la antena receptora y de la frecuencia de transmisión. Para ciudades grandes tenéis aquí los dos valores de A para un rango de frecuencias por debajo de 200 MHz y por encima de 400 MHz. En áreas suburbanas, esta sería la expresión que habría que utilizar. Habría que calcular la atenuación para medidas urbanas y aplicarle un factor de corrección dependiente de la frecuencia que tenéis aquí. Con esto damos por terminado el apartado de modelos de propagación y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.